¿Alguna vez hemos leído dos noticias sobre el mismo suceso y hemos tenido la sensación de que nos contaban dos historias completamente diferentes? Pues bien, hoy vamos a desgranar por qué ocurre esto. Vamos a ver cómo el lenguaje no solo describe el mundo que nos rodea, sino que de hecho lo construye. Fijaos en estos dos titulares. En teoría informan del mismo hecho, un suceso idéntico, pero la sensación que nos dejan es radicalmente distinta, ¿verdad? El primero suena casi a un informe militar, es aséptico. El otro, en cambio, evoca una historia de sacrificio, casi de heroísmo. Mismo evento, dos realidades. ¿Cómo puede ser? Y bueno, aquí está la clave de todo. Si el lenguaje fuera un simple espejo de la realidad, estas diferencias, simplemente, no podrían existir. Pero es que no lo es. El lenguaje es una fuerza activa, una herramienta que moldea cómo percibimos las cosas, que crea bandos, que define lo que es normal y lo que no. Es, al final, lo que construye la realidad social en la que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender este poder? Pues la respuesta está en una disciplina fascinante, el análisis crítico del discurso, o ACD, para abreviar. Pensemos en ello como nuestra caja de herramientas, la que nos permite desmontar cualquier mensaje y ver cómo funciona por dentro. En esencia, el análisis crítico del discurso nos ayuda a mirar, digamos, bajo el capó de la comunicación. Su objetivo es sacar a la luz esos problemas sociales y políticos que a menudo están ocultos en el lenguaje que usamos cada día. Nos enseña que las palabras y las frases que elegimos casi nunca son neutrales. Muchas veces sirven para reforzar ciertas relaciones de poder, para justificar desigualdades o para promover ideologías muy concretas. Una de las herramientas más útiles que tenemos es el modelo de Norman Fairclough. Es muy práctico porque propone analizar cualquier mensaje desde tres dimensiones. La primera es el texto, o sea, las palabras exactas, la gramática que se usa. La segunda es la práctica discursiva. ¿Quién crea ese texto? ¿Para quién y por qué canal se distribuye? Y la tercera es la práctica social, el gran contexto cultural e histórico que hace que todo lo demás tenga sentido. Es una forma de analizarlo todo, desde el detalle más pequeño hasta la foto completa. Muy bien, pues vamos a la práctica. El primer paso es siempre mapear la escena. Antes de ponernos a analizar ni una sola palabra, tenemos que entender el panorama general, el contexto y la estructura del discurso. Y es que ningún mensaje existe en el vacío. Es fundamental saber quién habla y a quién se dirige. También hay que entender qué evento concreto ha provocado esa comunicación y en qué situación política o social más amplia surge. El contexto lo es todo, de verdad, porque nos da las pistas clave para interpretar bien el contenido y, sobre todo, la intención del discurso. Además del contexto, la mayoría de discursos que buscan persuadirnos siguen una estructura muy reconocible. Primero, una introducción para engancharnos. Luego, el desarrollo, donde se ponen sobre la mesa los argumentos fuertes. Y al final, una conclusión para que el mensaje se nos quede grabado. Entender esta estructura nos ayuda a ver cómo se construye el argumento y dónde se colocan las ideas más importantes. Vale, una vez que tenemos el mapa de la escena, es el momento de sacar la lupa, de acercar el zoom. Vamos a analizar las palabras concretas y las estrategias de persuasión que se esconden a plena vista. Como dice el gran experto Teun van Dijk, la ideología se ve de la forma más clara en las palabras que se eligen. Y es que cada palabra es una decisión. ¿Hablamos de terroristas o de luchadores por la libertad? ¿De inmigrantes ilegales o de personas indocumentadas? Este tipo de léxico, estas palabras con una fuerte carga emocional, no son para nada inocentes, revelan toda una visión del mundo. Y estas palabras, claro, no van solas, se combinan en estrategias de persuasión que ya los antiguos griegos tenían clarísimas. El ethos, que apela a la credibilidad de quien habla, el pathos, que busca tocar nuestra fibra sensible, nuestras emociones, y el logos, que intenta convencernos con lógica y con datos. Casi todos los mensajes que buscan influirnos usan una mezcla de los tres. Ya hemos visto el contexto y las palabras. Ahora, en el tercer y último paso, vamos a lo más profundo. Vamos a intentar ver el plano oculto, la ideología que lo sostiene todo. Para empezar a destapar esa ideología, esta es la pregunta fundamental que debemos hacernos. Cada discurso, cada versión de una historia, siempre favorece a unos grupos y perjudica a otros. Preguntarnos quién sale ganando si pensamos de una determinada manera es el primer paso para entender el juego de poder que hay detrás. Para encontrar la respuesta, hay que buscar estas pistas. ¿Qué valores se dan por sentado como si fueran la única verdad? ¿Cómo se representa a los distintos grupos sociales? ¿A quién se le da voz y a quién se le silencia ocultando su perspectiva? Y una muy importante, ¿cómo se construye esa frontera entre un nosotros, que suele ser el bueno, y un ellos, que es el amenazante? Bueno, hemos recorrido los tres pasos. Pero, ¿por qué es importante todo esto?
Pues porque nos permite pasar del simple análisis a la acción. Nos convierte de consumidores pasivos de información a lectores críticos y conscientes. Volvamos un momento al ejemplo del principio. Ahora lo podemos analizar mucho más rápido. El titular 1 usa mató, un verbo más o menos neutro, y militante, una palabra con claras connotaciones de violencia. El titular 2, en cambio, elige martirizaron, que sugiere una causa sagrada, y mártir, que eleva a esa persona casi a la categoría de héroe. Aquí se ve perfectamente cómo dos discursos construyen dos realidades totalmente opuestas. Y esta es la gran lección. El discurso no se limita a ser un reflejo pasivo de la realidad. Como hemos visto, es una fuerza activa que la crea, construye nuestras identidades, nuestras sociedades, nuestro mundo. El lenguaje es poder. Así que la próxima vez que leamos un titular, que escuchemos un discurso o veamos un anuncio, parémonos un segundo a pensar. Por ejemplo, en este titular. ¿Son activistas o son alborotadores? ¿Se enfrentan o dialogan? ¿Es un plan urbanístico o un proyecto de desarrollo? Saber analizar el discurso nos da la capacidad de entender el mundo de una forma mucho más profunda y, en última instancia, de decidir qué versión de la realidad queremos aceptar y, sobre todo, cuál queremos cuestionar.